Abrimos nuestras Biblias en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 21. Comenzamos en septiembre una nueva serie de estudios que vamos a tener los días domingo y están relacionados con la Biblia. Septiembre ha sido tradicionalmente celebrado como el mes de la Biblia, así que vamos a estar centrados en las Escrituras. Puesto de pie, dice así la palabra del Señor. Porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Oremos. Santísimo Dios, nos dirigimos delante de su presencia para agradecerle, Señor, por nuestras vidas, por esta palabra que nos alimenta en nuestra vida espiritual y hace crecer en nuestra fe y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Le damos gracias, Señor, porque por medio de ella entendemos claramente el camino de la salvación y también podemos estudiar de su voluntad, Señor, en nuestras vidas. Se lo pedimos todo esto en el amor de Cristo. Amén. ¿Acierto, hermanos? La epístola de San Pedro es una epístola que está muy marcada en la enseñanza que está dirigiéndose. Y así lo podemos ver en los primeros versículos de esta, según capítulo 1, versículo 2. Y dice lo siguiente: gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, el objetivo de esta carta es enfatizar lo que significa el conocimiento de Dios. Y ese conocimiento de Dios tiene que ser un conocimiento que crezca en nuestras vidas en todo sentido, en todas las áreas de nuestra vida. Y así, si nos vamos al final de esta epístola, dice en el capítulo 3, 18, dice: más creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Por lo tanto, vemos que hay una consistencia de principio a fin que apunta, en este caso del apóstol, a enfatizar el conocimiento de Dios. Y esto con la perspectiva de poder efectuar lo que la Biblia llama la renovación de nuestro espíritu. Y esa renovación, ese nuevo hombre, esa nueva vida que empieza a vivir en los cristianos, se hace a través del conocimiento de las cosas de Dios. Y es por eso que el apóstol empieza desde el principio hasta el final con esta énfasis en el desarrollar el conocimiento adecuado de las cosas de Dios.
Después avanzamos unos poquitos versículos y dice en el versículo 5 en adelante, y dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Entonces vemos que ese conocimiento de Dios tiene que haber un cambio en todo nuestro ser, y esto podríamos decir que es un círculo virtuoso que está indicando Pedro para que se efectúe finalmente la renovación en nosotros mediante el conocimiento de las cosas de Dios. Tiene que haber una transformación en nuestras vidas por el toque de Dios en base al conocimiento que se establece a través de las Sagradas Escrituras. Y es eso lo que enfatiza, ¿no es cierto?, esta epístola con respecto a lo que significa el conocimiento. ¿Y dónde está la base de ese conocimiento? ¿Dónde podemos entender y ver a Dios en toda su dimensión de lo que Él cree, de lo que Él es, de lo que Él determina de acuerdo a su ser perfecto en todo sentido? Bueno, Dios se revela a través de muchas formas. Nos dice la Biblia que Él se ha revelado a través de la naturaleza, a través de la creación. También apunta ahí Pablo que Dios se ha revelado a través de la conciencia de las personas. Pero eso no es suficiente para entender la voluntad enteramente de Dios determinada para el hombre. Y era necesario una revelación especial. Y esa revelación especial tiene dos aristas. Una es la revelación escrita, que es la base de lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras es el pensamiento de Dios, que Él ha determinado que nosotros podamos tener acceso a Él para poder entender su dimensión como Dios y cuál efectivamente es la voluntad de Él que espera para el hombre. Pero también hay otra revelación especial, y esa revelación especial es la persona de Jesucristo. Jesucristo nos ha venido a mostrar al Padre. Él ha identificado, ¿no es cierto?, en su vida, en sus hechos y en todo lo que Él hizo, nos vino a mostrar la voluntad enteramente de Dios para el hombre a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él, en base a lo que Él hizo, ¿no es cierto?, nosotros podemos entender claramente el camino de salvación que Dios ha señalado para todos los seres humanos pecadores. Sin esta revelación especial, tanto de las Escrituras como de Jesucristo, ¿qué sería de el pensamiento humano? De los grupos cristianos que se vayan formando, cada uno se irían distanciando de acuerdo a sus propios pensamientos. Y es por eso que la Biblia unifica a todos los cristianos a través de todas las edades, de cultura, de pueblo, de razas distintas, y nos hace un solo pueblo, porque estamos estudiando solamente la palabra de Dios. Y es eso lo que enfatiza Pedro con respecto a este conocimiento de las cosas de Dios. Es necesario que nosotros como pueblo de Dios tengamos claramente fija que nuestra base para autoridad en cuanto a nuestra fe, a nuestra conducta, a ese nuevo orden que nos señala la Biblia, solamente se tiene que basar en el conocimiento de las cosas de Dios. Y es por eso que nosotros
enfatizamos el conocimiento de la palabra de Dios y especialmente la revelación de su Hijo Jesucristo. Y todo eso, cuando la Biblia es entendida, pero por sobre todo es aceptada por nosotros, invariablemente tiene que producir una renovación en todas las personas. Entonces, todo lo que creemos en la palabra de Dios, finalmente vamos siendo transformados en la medida que vamos aceptando y haciendo las cosas que Dios determina en su palabra. Este base de conocimiento es sumamente importante poderla determinar con exactitud. La doctrina cristiana es fundamental para que nosotros mantengamos el camino correcto y no nos vayamos saliendo, ¿no es cierto?, por la berma y finalmente salir del camino que está señalado por las Escrituras. ¿Y por qué lo dice Pedro? Porque en el capítulo 2 dice que hay que tener cuidado con aquellas personas que están dentro de las iglesias y que introducen engaño, introducen pensamiento humano que van apartando a las personas que están dentro de la iglesia y que son engañados por falsas doctrinas. Entonces, hay que tener un cuidado con respecto a las cosas de Dios y no aceptar cualquier tipo de pensamiento, por muy atractivo que pueda parecer. Nosotros tenemos que buscar fervientemente el hacer exclusivamente la voluntad de Dios a través de lo que está contenido en las Sagradas Escrituras para nuestras vidas. Es por eso que en este capítulo 1 habla de una vida santa, una vida consagrada a Dios, de una aceptación de las cosas de Dios, pero con todo nuestro ser. No solamente algo intelectual, sino que se va haciendo paso a paso y se va haciendo efectivamente la voluntad de Dios en todas nuestras acciones, no solamente en nuestros pensamientos. Y es por eso que nosotros tenemos que tener esa confianza, la confianza de que si estamos en las cosas de Dios y estamos aceptando su palabra, estaremos siempre resguardados del engaño y del error. Eso nos produce confianza, el poder saber que estamos en la verdad. Y la verdad, ¿no es cierto?, revelada perfectamente por las Sagradas Escrituras. Porque si no hacemos eso, caeríamos en lo que dice el capítulo 2 de esta epístola. Caeríamos fácilmente en el error y en el engaño, donde muchas personas elaboran pensamientos humanos y hacen doctrinas que no son bíblicas. Y las presentan con un lenguaje cristiano, y las personas que no tienen conocimiento de las Sagradas Escrituras pueden ser fácilmente engañados y llevados, ¿no es cierto?, de cualquier doctrina que les hablen, les parece novedosa y van y la aceptan sin medirlo, ¿no es cierto?, de acuerdo al canon que está establecido en la misma palabra de Dios. Es por eso que tenemos que tener cuidado con todo esto. Y en el capítulo 3, que termina esta epístola, el apóstol llama a ser vigilantes, a ser expectantes, ¿no es cierto?, con las cosas que hay en nuestra propia congregación, en la vida cristiana que estamos desarrollando como hijos de Dios. Y es por eso que el mismo Pedro menciona a Pablo, que las epístolas de Pablo, que son muchas veces difíciles de entender las ideas que planteaba Pablo, pero sin embargo contienen el perfecto conocimiento de Dios. Y nosotros tenemos que, con todas esas advertencias, decir lo que finalmente leíamos con respecto al último versículo de esta epístola. Más crecer en el conocimiento, ¿no es cierto?,
en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida cristiana, ¿no es cierto? Esa renovación que se produce en nuestras vidas en base al conocimiento de la Sagrada Escritura es una renovación espiritual. Y esto el mundo no lo puede entender, porque solamente los que son hijos de Dios, aquellos que han sido lavados y regenerados por la sangre de Jesucristo, pueden entender las cosas que son del Espíritu. Pueden entender la dimensión de Dios y además el desarrollo de una vida espiritual que es muy distinta a la vida que se vive en este mundo, que es una vida que está muy alejado de los principios que están establecidos en su palabra. Vamos a leer del versículo 16 del capítulo 1 en adelante. Porque no nos hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por artes compuestas, sino como habiendo con nuestros propios ojos visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos juntamente con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. ¿Qué significa el desarrollo de las Sagradas Escrituras, de lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras? Nosotros vemos como cristianos y siempre hemos entendido que las Sagradas Escrituras contienen la verdad. La única verdad que permanece a través de los tiempos, porque es la verdad de Dios, revelada en forma especial por Dios mismo. No ha sido escrita por personas, sino que ha actuado el Espíritu Santo en la vida de algunas personas que, siendo escritores de los libros que están contenidos en la Biblia, sin embargo, ellos han plasmado en lo que han escrito el pensamiento de Dios. No entendemos finalmente cuál es la separación entre el pensamiento humano y la voluntad de Dios, pero existe. Y esa voluntad de Dios de expresar lo que Él es, su pensamiento, las cosas que Él revela en forma especial para el ser humano, Él lo ha hecho perfectamente usando a personas que son imperfectas, que muchas veces fueron rebeldes para escribir o hacer las cosas que Dios les pedía. ¿Acaso Dios no es todopoderoso para plasmar, a pesar de haber usado elementos imperfectos como estos escritores, de no haber entregado algo perfecto que es la Sagrada Escritura? Él puede hacerlo. Él puede hacer cosas perfectas usando a seres imperfectos como nosotros. En la misma forma como ha tomado nuestras vidas, siendo tan imperfectos, tan pecadores, y ahora somos transformados solamente por el toque de Dios, por la sangre de Cristo que fue vertida en la cruz del Calvario. Y ahora presentamos delante de la presencia de Dios, justificados con ropas
lavadas por la sangre de Cristo, en la cual no hay ningún pecado que nos pueda condenar delante de la justicia de Dios. Dios usó a personas que fueron inspiradas en escribir las Sagradas Escrituras. Hay dos errores que tenemos que marcar con respecto a la inspiración de la Biblia. Un error, bueno, los dos son los errores extremos. Un error es considerar que solamente, ¿no es cierto?, están plasmadas las cosas que están escritas, que están plasmadas solamente del pensamiento humano. Y hay personas que creen que lo que está escrito en las Sagradas Escrituras son las experiencias de hombres santos que plasmaron su experiencia con respecto a su relación con Dios. Y eso es falso, porque la Biblia, la misma Biblia nos dice que Dios es el que está actuando y colocando las palabras adecuadas en estas personas. No es solamente la experiencia de estas personas. Si bien es cierto que fue usado el lenguaje, las costumbres y muchas veces la forma de ser de esas personas, pero finalmente fue el pensamiento de Dios que quedó plasmado como Él quería en su preservación de la pureza del pensamiento de Dios en lo que nosotros conocemos como las Sagradas Escrituras. Y nosotros podemos ver cientos de menciones que dicen es el pensamiento de Dios, es la voz de Dios, es palabra de Dios. Lo dice la misma Escritura refiriéndose a los profetas y a todas las porciones que están en la Biblia. Esto es palabra de Dios. En ningún caso se dice esto es palabra de tal o cual persona, sino que es palabra enteramente de Dios. A pesar que fueron más o menos 40 personas, entre 38 a 40 escritores, sin embargo, ninguno se menciona de ellos como los autores de lo que ellos escribieron. Y claramente se dice que esto es enteramente palabra de Dios. Otro pensamiento extremo es el lado opuesto, que dice que en esta inspiración Dios dictaminó palabra por palabra todo lo que iba a contener las Sagradas Escrituras. Y si nos vamos a este otro extremo, dejaríamos fuera la forma de ser que tuvieron estos escritores al escribir. Y sin embargo, vemos que ellos usaron su lenguaje, su forma de ser, lo dejaron plasmado en la forma como ellos escribieron. Y podemos ver claramente la diferencia de un escrito de Pablo con un escrito de un profeta o de cualquier libro de la Biblia. Todos son distintos, tienen estilos distintos, formas de explicar las cosas en forma distinta. Por lo tanto, vemos que hay un sello personal en todo lo escrito, a pesar de que enteramente decimos que todo esto es palabra de Dios. Bueno, la inspiración de la Biblia, vemos por un lado que está expresada la voluntad de Dios para inspirar a personas. Es decir, Él en su soberanía entregó las palabras perfectas para que nosotros podamos tener la ruta, el mapa de ruta nosotros que necesitamos con respecto a la salvación. Todo lo que era necesario que el hombre conociera, Dios lo entregó y lo reveló a través de las Sagradas Escrituras. Pero también vemos que hay también una característica de los escritores que fueron plasmadas
como en la forma como ellos escribieron. Y vemos que hay una perfecta sincronía entre la soberanía de Dios y la voluntad humana. Esto muchas veces es difícil de entender y hay posiciones doctrinales que se oponen una a la otra. Por un lado, la soberanía de Dios y por otro lado, la voluntad humana. No solamente en esto, sino que en la misma obra de la salvación, por ejemplo. Y sin embargo, vemos que esta inspiración nos da a conocer que Dios, a pesar de usar personas imperfectas, pecadoras, que muchas veces fueron rebeldes, sin embargo se enteró una obra magnífica, completa, perfecta, como es las Sagradas Escrituras. La Biblia es el único libro que nosotros podemos decir que es un libro perfecto porque contiene la misma mente de Dios. Dios es el autor de la Biblia. Y no solamente porque lo diga la Biblia, sino porque es imposible, a la luz de la razón humana, pensar que de 40 personas que escribieron acerca de Dios, sin embargo, ninguna de las cosas que están contenidas en la Biblia se contradicen unas con otras. Incluso hay personas que escriben, ¿no es cierto?, varios libros y expresan ideas. Y vemos que al expresar ideas, chocan muchas veces las ideas que plantearon en un primer libro con respecto a la evolución de su pensamiento. O sea, dentro de las mismas personas hay contradicciones. Y sin embargo, acá vemos que la Biblia se explica por sí misma. Una parte oscura, ¿no es cierto?, la aclara otra porción de la Biblia a través de cientos de años de diferencia de escritura, sin embargo, se complementan perfectamente, porque es la palabra perfecta de Dios. También es el único libro que contiene profecía. La profecía es el anuncio de cosas futuras que se cumplen exactamente como están escritas en la palabra de Dios. Y se entregan estas profecías con detalles, no en forma ambigua, como sucede, por ejemplo, con las profecías de Nostradamus, que una rima, ¿no es cierto?, de estas profecías, en una sola rima hay más de 2000 interpretaciones distintas. O sea, se puede entender como uno quiera. Sin embargo, acá hay exactitud con respecto a lo que está escrito en la palabra de Dios. En la misma persona de Jesús se cumplieron más de 300 profecías en forma exacta, como fueron escritas cientos de años antes. Es el único libro que contiene profecía que finalmente se va cumpliendo y también nos da la seguridad de aquellas profecías que todavía no se han cumplido, como por ejemplo la segunda venida de Cristo. También es un libro que cuando se analiza a través del tiempo, ha sido el libro que más ha impactado en la raza humana. Es el libro que cambia la vida de las personas. Es imposible que una persona que lea la Biblia y acepte lo que está contenida en ella sea la misma persona, sino que hay un toque de Dios, una transformación, porque es palabra de poder, es el poder de Dios actuando a través de este conocimiento que están contenidas en la Sagrada Escritura. No es un libro mágico, sino que es el poder mismo de Dios, porque es la mente de Dios que está reflejada para todos nosotros. La Biblia es como un espejo, nos dice en
en algunas partes de la Biblia, es como un martillo y usa muchos adjetivos. ¿Por qué? Porque la Biblia, a pesar de la diferencia enorme de años de cuando fue escrita hasta nosotros, sin embargo es un libro personal. Cuando yo lo leo, ¿no es cierto?, veo que estoy reflejado enteramente, mi alma está reflejada en lo que dice la Biblia. Y nos identificamos todos nosotros, cada cual lee y entiende que es Dios quien nos está hablando. Y eso es maravilloso, ¿no es cierto?, cómo Dios transforma y nos habla a través del contenido de la Sagrada Escritura. La Biblia también, ¿no es cierto?, con esto podemos entender que finalmente es un libro perfecto. Es un libro único. No hay otro libro que se le pueda comparar. Hay muchos que se llaman libros sagrados, pero no hay nada como la Biblia. La Biblia, a pesar de todas las diferencias, ¿no es cierto?, de tiempo, de personas, de cultura, muchas veces de continentes distintos de estas personas que escribieron. Sin embargo, es un libro compacto. Por eso nosotros llamamos la Biblia, a pesar que está contenido por 66 libros. La Biblia, en forma singular, nos muestra la unidad de todos estos libros como si fuesen uno solo. Es la obra de la revelación de Dios para nuestras vidas a través de todo el tiempo. ¿Qué sería de la iglesia cristiana si no tuviéramos la Biblia? Nuestras creencias serían, pero totalmente, radicalmente opuestas unas a otras. A pesar de tener la Biblia, nosotros vemos tipos de sistemas teológicos totalmente distintos unos de otros. A pesar que tenemos la Biblia, ya marcamos diferencia. Y eso porque interviene el pensamiento humano. Más que buscar el pensamiento humano, busquemos el pensamiento de Dios a través del conocimiento de la Biblia para nosotros. Como conclusión, la inspiración de las Sagradas Escrituras mediante la obra del Espíritu Santo en la vida de las personas es un misterio. Es algo que difícilmente podemos entender hasta dónde Dios usa a las personas sin alterar nuestra responsabilidad como seres humanos. Dios evidentemente obró en forma providencial para dejarnos escrito este mapa que conduce al ser humano hacia la vida eterna. Es lo que necesitamos exactamente todos nosotros de poder estudiar y crecer en el conocimiento de las cosas de Dios. Y ese conocimiento de Dios, en la medida que vamos estudiando y creciendo, vamos a ir entendiendo lo que significa la soberanía de Dios, lo que Él quiere para con cada uno de nosotros. Y vamos a ir entendiendo, ¿no es cierto?, efectivamente cómo operó la inspiración en aquellas personas. Porque, ¿saben? Dios también lo está haciendo en la misma forma con nuestras vidas en el día de hoy, como hijos de Dios. Él ha sido una fuente de inspiración. Y esa inspiración no es simplemente un soplo o algo que exhala simplemente de la boca de Dios, sino que es un poder transformador que nos hace nuevas criaturas y que nos hace crecer en nuestra vida espiritual. Gloria a Dios, porque somos inspirados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Oremos, puestos en pie.
Santísimo Dios, nos presentamos delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por su palabra, por la cual entendemos, Señor, que es el único medio de poder producir esa renovación en nuestras vidas, para transformarnos en seres espirituales, en seres, Señor, que evidentemente testimoniamos que somos sus hijos a través del conocimiento y la obra, Señor, de su Espíritu Santo que hace en nuestras vidas. Le pedimos, Señor, que nos ayude en ese conocimiento de la gracia y de nuestro Señor Jesucristo. Se lo pedimos en el amor de Cristo. Amén. Gracias, hermanos, por la oportunidad.